Muy buenas tardes, yo soy Marjorie Félix. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Contrapunto. Buenas tardes, soy Emil Chireno y como siempre estaremos discutiendo hoy temas de mucha relevancia y actualidad para la República Dominicana. Hoy vamos a conversar sobre uno de los temas que más inquietan a la sociedad dominicana. Me refiero a la situación salarial en nuestro país. El tema de salario ha sufrido una evolución en su concepto y es un término que genera pues mucha confrontación en ciertos sectores. En el transcurso del programa estaremos analizando este tema y su impacto en la República Dominicana. Definitivamente usted no puede perderse el programa del día de hoy. Quédese con nosotros durante la próxima hora. Disfruten de nuestro acostumbrado reportaje, de las opiniones, de los testimonios, del análisis de los expertos. Y sepa que al final nuestro interés es que cuando usted termine de ver Contrapunto tenga una propia opinión sobre las problemáticas que les presentamos. Quédese con nosotros y volvemos enseguida. Según el artículo 192 del Código de Trabajo de la República Dominicana, el salario es la retribución que el empleador deberá pagar al trabajador como compensación por el trabajo realizado. El artículo 193 del mismo Código de Trabajo Dominicano establece que el monto del salario será el convenido por las partes mediante contrato de trabajo y establece un límite interesante. Este nunca podrá estar por debajo del salario mínimo legalmente establecido. En el caso de la República Dominicana es establecido el salario mínimo por el Comité Nacional de Salarios, que es el encargado, como miembro del Ministerio de Trabajo, de decidir oficialmente cuál será el salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras que convergen dentro del ámbito laboral de la República Dominicana. De igual forma, la determinación del monto del salario mínimo no es ajena a la ley de oferta y demanda. Oferta de los trabajadores que ofertan sus servicios al capital para producir bienes y servicios. Entonces, la ley de la oferta y la demanda juega un rol prominente en la determinación de los montos salariales en todas las sociedades. El monto del salario debería establecerse conforme va evolucionando el costo de la vida. Por eso, en nuestro país, cuando se habla de cualquier revisión salarial, se ha de tomar en cuenta para cualquier actividad económica nacional el informe nacional que fija el Banco Central sobre el valor de la canasta básica familiar en nuestro país. Hoy hemos preparado un muy interesante reportaje en nuestra sección de hechos que les explicará el concepto de salario, el origen, su evolución histórica y cuál es la situación actual en la República Dominicana y en la región. Veamos. En épocas del Imperio Romano, la sal era considerada instrumento de cambio y de pago, a través del cual se realizaba el pago a los funcionarios públicos por la prestación de sus servicios. Su gran valor residía en ser el único método de conservación de la carne en la época. La cantidad de sal que cobraban recibía el nombre de salarium. De esta derivó entonces la palabra salario. La primera teoría relevante sobre los salarios fue la doctrina del salario justo del filósofo italiano Santo Tomás de Aquino, la cual definía el salario como aquel que permitía al trabajador una vida adecuada a su posición social. En 1776, Adam Smith planteó la teoría de los ingresos en su obra La riqueza de las naciones, en la que considera los salarios como dependientes de la riqueza. Posteriormente surgió la teoría del nivel de subsistencia, desarrollada por David Ricardo, que señalaba que el salario estaba determinado por el consumo necesario para que la clase trabajadora pudiese subsistir. En relación con los salarios, Marx plasmó en su obra El Capital que lo que el patrono le pagaba al obrero por su actividad o servicio no es realmente el valor del trabajo, sino el valor de su fuerza de trabajo. Con el tiempo, la teoría del nivel de subsistencia fue invalidada y los economistas empezaron a prestar mayor atención a la demanda del trabajo como principal determinante del nivel de salarios. John Stuart Mill desarrolló la teoría del fondo de salarios para explicar la forma en que la demanda de trabajo determina el nivel salarial. Actualmente, la teoría económica define el salario desde la perspectiva de la oferta y demanda,
Esta sostiene que el nivel de los salarios depende fundamentalmente de la oferta y la demanda de la mano de obra. El concepto que conocemos ahora de salario surge con el capitalismo. El capitalismo es que introduce unas relaciones obrero-patronales, o sea, el salario se convierte en la retribución de los trabajadores y los trabajadores venden su fuerza laboral por un valor y ese valor es el salario. Al determinar los salarios, debemos hablar de salarios fijos y salarios variables. En el caso de los fijos, hablamos de sumas de dinero que se pagan mes a mes de forma periódica y no varían. Sin embargo, los salarios variables pueden ser salarios que se pagan periódicamente, cuyo monto podría variar entre mes y mes. Tal es el caso, por ejemplo, de los trabajadores que perciben ingresos adicionales como comisiones por ventas. A pesar de posibles cambios en la jurisprudencia, como regla general en el derecho dominicano, no se considera como parte de salario las sumas de dinero que reciban los trabajadores por concepto de propina, por indemnizaciones laborales, por gastos de representación, por gastos de transporte, entre otros. Sin embargo, sí se considera como regla general, como parte del salario de los trabajadores, la participación en los beneficios de la empresa, los salarios de estímulo o las primas y la cotización en la tesorería de la Seguridad Social, entre otros. El derecho al trabajo es un derecho fundamental humano que nos corresponde a todos. Es decir, tanto usted como yo, todos nosotros tenemos derecho a un trabajo. No solamente derecho al trabajo, sino también a elegirlo libremente y a disfrutar de él en condiciones satisfactorias, entre otras garantías que también nos reconoce la ley. De tal suerte que el derecho al trabajo se encuentra contemplado y reconocido en diferentes textos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en normas internas como las constituciones de nuestros países. Muy especialmente dentro de los instrumentos que hablan sobre el derecho al trabajo, debemos de destacar el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, de 1966, que entre otras disposiciones habla del derecho que tiene todo trabajador a tener una vida digna, a elegir su lugar de trabajo, a poder trabajar en un lugar con condiciones de higiene y también a percibir un salario equitativo por trabajo de igual paga. La Organización Internacional del Trabajo ha luchado constantemente por establecer normas que garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. Según su constitución, se debe garantizar un salario vital adecuado. Además, se deben controlar las tendencias de los salarios y aplicar políticas salariales sostenibles que impidan el estancamiento de estos, aumenten los niveles de remuneración de los millones de trabajadores pobres del mundo, aseguren una distribución justa, reduzcan las excesivas desigualdades de los salarios y de la renta y refuercen el consumo como pilar fundamental de una economía sostenible. En cuanto al panorama mundial del salario, se puede decir que tras la crisis financiera del 2008, el crecimiento del salario promedio mundial se estancó, pero luego empezó a recuperarse en el 2010. Se desaceleró nuevamente a partir de 2012 para caer de nuevo en el año 2015 del 2,5% al 1,7%, según el Informe Mundial sobre Salarios 2016-2017. En el periodo posterior a la crisis, el crecimiento salarial mundial se debió en gran parte al crecimiento salarial en los países emergentes y en desarrollo de Asia y el Pacífico, sobre todo en China. En 2015, el salario se contrajo un 1,3% en América Latina y en el Caribe, en gran medida debido al descenso de los salarios en el Brasil, y un 5,2% en Europa Oriental, causado principalmente por la caída de los salarios en la Federación de Rusia y Ucrania. Contrario a esto, en el año 2015, los países desarrollados experimentaron un crecimiento salarial que escaló al 2,2% en los Estados Unidos, al 1,5% en Europa septentrional, meridional y occidental, y al 1,9% en los países de la Unión Europea. El 18 de agosto del año de 1982, México declara la moratoria a la deuda y a la deuda externa. Se empieza la gran crisis de América Latina,
República Dominicana fue parte de esa crisis, lo único con la diferencia de que en República Dominicana no se trataba de una crisis de liquidez, sino de solvencia, porque se había desmontado el azúcar, el cacao, el café y el tabaco. Entonces vino una gran crisis, vino la poblada de 1984, donde murió por lo menos un centenar de personas. Fue una crisis muy severa. Según la legislación dominicana, el salario mínimo es el salario menor que puede estipularse mediante contrato de trabajo para un periodo laboral determinado y que se considera según horas, días o meses. Para todos los casos, el salario mínimo se va a establecer mediante resolución oficial y debe ser suficiente como para garantizar las condiciones normales y básicas de un jefe de familia y para cubrir los estudios básicos de los hijos. De igual forma, el debate del salario mínimo ha estado matizado en la República Dominicana por incesantes quejas de economistas, trabajadores, el sector sindical e incluso el Banco Central sobre el tema del salario. Y sus quejas rondan esencialmente en torno a dos argumentos. El primero de ellos es que los salarios en la República Dominicana sencillamente no son suficientes para costear el costo de vida de los trabajadores. Y el segundo es que los salarios en la República Dominicana no se corresponden con el incremento en los niveles de productividad promedio del trabajador dominicano, que según datos del Banco Central, solo entre el año 1991 y el año 2013 incrementó en un 82.5%. La regulación del salario mínimo fue establecida por primera vez en el estado australiano de Victoria, producto de manifestaciones de obreros que buscaban legalizar un salario mínimo a percibir por un trabajo realizado. Desde entonces, diferentes movimientos obreros, sindicatos de trabajadores y otros colectivos han estado presentes en la legalización y establecimiento del concepto de salario mínimo en prácticamente todos los países del mundo. El salario mínimo debe garantizar al trabajador el acceso a la vivienda, los artículos en la canasta básica de alimentos, así como la compra de vestuario, transporte y útiles escolares para sus hijos. En nuestro país, el costo promedio de la canasta familiar se ubicó en 29.014 pesos dominicanos en el año 2017, según indican los datos publicados esta semana por el Banco Central de la República Dominicana. Los montos de salario mínimo establecidos por el Comité Nacional del Salario en la República Dominicana han estado siempre muy por debajo de la canasta familiar. Existen más de 30 tarifas de salarios mínimos en el país. La tarifa del salario mínimo legal en el sector privado no sectorizado se divide en tres. Una para las grandes empresas, correspondiente a 12.873 pesos mensuales. Una para las empresas medianas, correspondiente a 8.850 pesos mensuales. Y una para las empresas pequeñas, correspondiente a 7.843 pesos mensuales. No obstante, tras la Resolución 05-2017, emitida por el Ministerio de Trabajo en mayo de 2017, que determina el alza del 20% del salario mínimo para cada categoría, la cual se hará efectiva en dos fases, una a partir del 1 de mayo y otra a partir del mes de noviembre del presente año, las tarifas serán: la primera, a partir del 1 de mayo, con un alza del 13%, para las empresas grandes, 14.546.49 pesos al mes. Para las empresas medianas, 10.050 pesos al mes. Y para las empresas pequeñas, 8.862.59 pesos al mes. Asimismo, para los trabajadores del campo será de 30.171 pesos diarios por jornada de 10 horas diarias, y para todos los trabajadores que prestan servicios como vigilantes en las empresas de guardianes privados, será de 12.271.80 pesos al mes. A partir del 1 de noviembre del año 2017, se aplicará el 7% restante en una segunda fase. Cerca de 1.100.000 personas reciben mensualmente salarios mínimos en el país. De ellas, unas 700.000 pertenecen al sector privado y unas 400.000 al sector público, según la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Datos de la Tesorería de la Seguridad Social revelan que hasta junio de este año,
el 42.2% de los afiliados al Sistema Nacional de la Seguridad Social, SNSS, reportaban sueldos por debajo de los 10,000 pesos. El aumento que se ha hecho al salario mínimo no creo que afecte en cierto sentido a las empresas y que lleguen a un momento en que tengan que reducir la cantidad de personal. Además, te voy a hacer un comentario. Nosotros verificamos las estadísticas de los registros que hay en la seguridad social y el 83.4% de los trabajadores registrados en la seguridad social son empresas que tienen de 1 a 15 trabajadores, o sea, que son microempresas. Y el promedio del salario que reciben son 11.227 pesos. Eso quiere decir entonces que el aumento que se hizo del 20% no afecta realmente porque ellos lo han estado pagando. Nosotros en Contrapunto, buscando como siempre llevarles las informaciones lo más apegadas a la realidad que nos es posible, salimos a las calles para preguntarles a los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana que devengan el salario mínimo cada mes, cómo se hacen para sortear la vida, qué tipo de casas tienen, cómo viven, qué comen, cómo pueden cubrir los costos de los gastos escolares de sus hijos. Veamos cuáles fueron sus respuestas. Vemos personas que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos que sustentar un hogar, pagar la mensualidad de la casa, la comida, todo eso. Y realmente está muy difícil porque encima de que están intentando subir el salario, ya cuando decidan subirlo, prácticamente no va a servir de nada. Porque inmediatamente el salario sube la gasolina, suben los precios de la comida, o sea, prácticamente sube todo. Hay algunos que se van por el lado malo, que se van atracar a la calle, a buscarlo de otra forma, y hay algunos que hacen otro tipo de trabajo, que trabajan el día entero, de por la mañana hasta la noche para poder sobrevivir, cogiendo trabajo. Tienen que tener 2 sueldos obligados para poder sobrevivir bien. Los gastos que uno tiene económicos son superiores a lo que uno gana, pero hay que hacer el juego para poder sobrevivir. Si el salario mínimo, por lo menos son 12,000 y pico pesos, y hay que pagar de transporte 100 y pico diarios, eso no da, no se puede hacer. Para conocer la importancia del salario mínimo, se hace necesario ver cuál es su impacto en la economía. Según algunos economistas, el salario mínimo sirve para reducir el trabajo mal pagado, que se podría constituir a su vez incluso en explotación laboral. Otro beneficio del salario mínimo es que permite incrementar la productividad del trabajador a través de la inversión de capital que desincentiva el empleo de mano de obra en exceso. Y otro beneficio, según algunos economistas, es que los salarios mínimos permiten reducir la dependencia de ciertos asalariados de las asistencias y las subvenciones estatales. Por otro lado, hay una serie de consecuencias negativas que suelen atribuirse al salario mínimo, como por ejemplo el aumento del desempleo en aquellos que ganan salarios mucho más bajos, debido a que los costes en altos salarios muchas veces incentivan las políticas de reducción del número de empleados en las empresas, así como también se le atribuye un salario mediano mucho más bajo, el aumento del subempleo o de la economía informal, sobre todo en aquellos países que no tienen un seguro al desempleo, y al aumento de los costos en los bienes y servicios básicos, porque dependen fundamentalmente de la mano de obra. Los costos laborales son los gastos o inversión que debe hacer un empleador al momento de contratar mano de obra. Están compuestos por el salario y por los beneficios no salariales que reciben los trabajadores, que en el caso de República Dominicana son plan de pensión, seguro familiar de salud, seguro de riesgos laborales, vacaciones, regalía pascual y, en caso de despido justificado, un monto de preaviso y auxilio de cesantía. Según el Centro Regional de Estadísticas Económicas Sostenibles, en su publicación sobre los altos costos laborales en la República Dominicana, existe una distorsión por el esquema de salarios mínimos vigentes, ya que una misma persona puede percibir una remuneración más alta o más baja dependiendo de la industria en la que se encuentre el empleador o por los activos de la empresa de este último, pero no así por la productividad que aporte.
Un sector de la teoría económica entiende que el establecimiento de salarios mínimos y la existencia de altos costos no salariales tienen diferentes repercusiones, entre las que se cuentan el incremento del costo de la economía y por ende el costo de vida que afectan la oferta de bienes y servicios a nivel general. La teoría revisionista, desarrollada por los economistas David Newmark y William Weischer, señala que aumentar el salario mínimo es perjudicial para la creación de empleo porque, según la ley de la oferta y la demanda, un sueldo más elevado contrae la demanda de trabajo. Por otro lado, nuevos estudios sobre el salario, como los del economista Robert Murphy, argumentan que el aumentar el salario permite retener a los trabajadores y con ello aumentar su productividad. A su vez, afirma que el aumento del salario mínimo tiene impacto en el consumo con la mejora del empleo y en la estabilidad de la economía. Lo que pasa es que cuando se habla del alto costo de la canasta familiar con relación al salario mínimo, hay que hacer un desglose de eso, porque cuando se habla de la canasta familiar promedio del país, se incluye la canasta de los sectores muy altos y de los sectores muy bajos y se saca un promedio y da 29,000 pesos. Los sectores que cubre el salario mínimo normalmente son los quintiles 1 y 2, que son los quintiles de la gente más necesitada, de los salarios mínimos. El salario, la canasta para la familia que está en el quintil 1 ronda los 13,000 pesos y la canasta para el quintil 2 ronda los 16,000 pesos. Quiere decir que ya con el salario mínimo cubrimos la canasta familiar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un estudio sobre los países que establecen salarios mínimos a nivel nacional, indicó que el país que cuenta con el salario mínimo más alto del mundo es Australia, donde un trabajador cuenta con un ingreso promedio por hora de 9.54 dólares americanos. Argentina es el país de Sudamérica que tiene el más alto salario mínimo de la región, con un total de 445 dólares al mes, mientras que en Europa destacan los casos de Suecia y Dinamarca, con un total de 2.173 dólares por mes como salarios mínimos respectivamente. En los Estados Unidos se ha fijado un salario mínimo federal equivalente al 7.25 dólares por hora, mientras que el resto de los estados se reservan el derecho de fijar su propio monto de salario mínimo. Para que aquí se pueda lograr, sin crear una distorsión en la economía, salarios ajustados a la canasta básica y al poder adquisitivo que ha perdido el salario durante los últimos 10 años, habría que aumentar el salario por lo menos 5 años consecutivos por encima del 20%. Y así entonces ese 30% que se ha perdido de poder adquisitivo en los últimos 10 años, entonces podría lograrse equipararlo a la canasta básica actual que tenemos en la República Dominicana. Como vimos en este interesante reportaje en nuestra sección Hechos, según un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre los salarios a nivel global, luego de la crisis del año 2008 hubo un estancamiento generalizado en los salarios. El repunte que vemos en los últimos años se ha debido principalmente a los salarios en los países emergentes de Asia y el Pacífico, siendo la República Dominicana un país en vía de desarrollo y siendo parte de esta comunidad global. Entendemos que es importante seguir reiterando el hecho de que los costos de vida en nuestro país y específicamente de la canasta familiar, que según datos del gobierno dominicano en este año se ubica en los 29,000 pesos, son sencillamente muy elevados para el salario mínimo promedio que tenemos en nuestro país. Eso nos hace pensar que es necesario implementar una serie de reformas que permitan al trabajador dominicano poder adquirir los insumos básicos para sobrevivir en nuestro país. Después de todo esto, nos queda claro que el tema del salario mínimo es altamente sensible, sobre todo porque se encuentra profundamente vinculado con la subsistencia de la población y sus expectativas de progreso. Además, impacta la salud y la viabilidad económica. Nosotros, pues, nos preguntamos, ¿cómo lograr mejorar las condiciones del salario de los miles de trabajadoras y trabajadores de la República Dominicana y a la vez mejorar sus condiciones de vida sin que esto ocasione un efecto negativo en la economía nacional?
Veamos lo que opinan nuestros expertos en la siguiente sección de nuestro programa, Opiniones. Mire, lo primero que hay que hacer es que hay que establecer un verdadero sistema de protección social que involucre un mejoramiento sustancial de la seguridad social. No es posible que la seguridad social siga siendo un negocio de los sectores financieros de la República Dominicana, en donde el capital sea el que tenga en sus manos la seguridad social. Como usted sabrá, los bancos son dueños de las ARS, los bancos son dueños de las administradoras de fondos de pensiones y están detrás de la administradora de riesgos laborales, lo que significa que estamos en una protección social muy desigual, donde la correlación de la fuerza evidentemente que la marcan gobiernos y empresarios, y eso se puede profundizar con el planteamiento que hay en la seguridad social de eliminar el tema del veto, que aunque mucha gente dice que ese veto es perjudicial, yo pienso que tiene que haber una forma de limitar la acción de las autoridades que manejan los fondos de la seguridad social. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Aumentar los salarios cada año hasta recobrar el poder adquisitivo y tener salarios dignos y darle verdadera protección social a la clase trabajadora dominicana y distribuir ese crecimiento económico que tiene el país. Si la economía ha crecido en 5.3, 5.4 desde el año de 1950 hasta el 2016, no hay forma de explicar, no hay forma de aceptar que el salario no aumente. Si la productividad promedio se ha multiplicado por más de 1.5, 1.6 veces entre 2000 y 2016, y el salario mínimo, el salario medio es un 20% más bajo en términos de poder adquisitivo de lo que teníamos en el año 2000, eso es inadmisible. Eso significa que alguien se está quedando con el resultado productivo de la fuerza laboral. La tarifa de salario mínimo, los salarios en el sector privado, no es el gobierno que lo hace, no es el gobierno que lo aumenta. Es un Comité Nacional de Salarios que es un organismo tripartito, donde están los empleadores, están los trabajadores y está el gobierno. O sea, y eso es lo que le ha dado cierto carácter, por ejemplo, a las relaciones laborales, de mantener esa paz laboral, ese tripartismo que ha existido. En consecuencia, el gobierno participa en el proceso, es un ente de equilibrio, y lo que hace el gobierno es hacer los estudios necesarios sobre el mercado de trabajo para que en el momento en que se sienten a negociar, pues entonces se adapte cada día más a la realidad. Sean todos bienvenidos a nuestro segmento de análisis en Contrapunto. Hoy tenemos un grupo de invitados muy especiales. Nos acompaña el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana. Nos acompaña también a mi mano izquierda un representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Él es el señor Felipe Santos Reyes. Gracias. De igual forma, a mi derecha nos acompaña el señor Miguel Collado Di Franco, quien es un amigo y economista del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. A todos ustedes les damos una cordial bienvenida a esta sección de Contrapunto y de inmediato les quiero hacer una pregunta que va dirigida para todos. ¿Cuál es su opinión acerca de la reciente negociación sobre el salario mínimo que acaba de acontecer en nuestro país y sobre su evolución y conclusión final? Iniciamos con el representante de la unidad sindical, Felipe. Sí, mi conclusión fue con respecto a la modificación de la última resolución, es que la seguridad jurídica es relativa en este país. El Estado y el sector laboral tomaron una decisión que los reglamentos le permiten. Inmediatamente se hizo toda una acción en contra de esa resolución, indicando que la seguridad jurídica aquí solamente funciona si no afecta a determinados intereses muy preponderantes en República Dominicana. No se respetó la seguridad jurídica en ese aspecto. Muchas gracias, doctor Rafael. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, de acuerdo con el Código de Trabajo, el ministro tenía una opción: o devolvía la tarifa aprobada al Comité Nacional de Salarios o la aprobaba.
Si la aprobaba, entraba en vigor el 20% de inmediato. Si la devolvía, el Comité Nacional de Salario tenía que discutirla de nuevo y su decisión ya era definitiva y se imponía a todos. Yo estoy convencido de que el ministro evaluó la seguridad jurídica, pero también sopesó la situación práctica. ¿Qué pasa si la devuelvo? Probablemente las centrales sindicales iban a decir, la rechazamos, no estamos de acuerdo con el fraccionamiento, y el sector empresarial hubiera dicho, nosotros podemos aceptar el fraccionamiento, pero tiene que discutirse conjuntamente con la reclasificación de las empresas. Y entonces se hubiera empantanado el asunto, porque el gobierno tiene 3 votos, pero tiene que contar con 2 votos del sector empresarial o del sector laboral, que no los iba a tener. Me imagino que fue lo que pensó el ministro. Entonces se iba a quedar así, y los trabajadores en sentido general se iban a perjudicar, porque volvería el debate al Comité Nacional de Salario durante largos meses sin un aumento. Ahora por lo menos tenemos un 13% de aumento en mayo y un 7% de aumento en noviembre. No es jurídico, pero fue lo práctico que buscó, que me imagino buscó el ministro. Muchas gracias, don Rafael. Y ahora, Miguel, su opinión. Bien, gracias por la invitación a tratar el tema, y contestando la pregunta, a nosotros lo que nos preocupa es que esto sea un tema recurrente cada 2 años, independientemente de lo que indique la ley, en el sentido de que los trabajadores dominicanos merecen mejores condiciones. Y yo creo que las discusiones que debemos tener en República Dominicana es para ver qué hacemos con los fundamentos de la economía, para que estas discusiones en realidad no sean los protagonistas que se sientan en las mesas y el trabajador durante 2 años, entonces, ¿qué pasa con él? ¿Y a qué me refiero por los fundamentos? Me refiero al incremento en la productividad que es necesario en República Dominicana y hacer más competitiva la economía del país para que se creen más puestos de trabajo productivos y que estos mismos puestos de trabajo productivos puedan generar mayores ingresos. Las negociaciones en todas partes del mundo, en este momento en que hablamos, se están produciendo voluntariamente entre trabajadores y empleadores, reitero, en todas partes del mundo, y lo ideal sería que en una economía los trabajadores tengan el suficiente empalancamiento para poder hacer esas negociaciones y poder ganar más. Pero con una economía que tiene una informalidad de 57.7%, según dicen las estadísticas oficiales de empleo, o sea, informalidad laboral, 58% prácticamente, y tiene una tasa de desempleo que históricamente en los últimos años ha rondado el 14%, y además de costos muy altos para operar en República Dominicana y un clima de negocio que no favorece la inversión tanto local como internacional, pues el empleado dominicano va a seguir estando desfavorecido y lamentablemente seguiremos con estas discusiones que en realidad, aunque de nuevo lo indican las leyes, lo ideal es que las condiciones mejoren para que continuamente el ingreso del trabajador dominicano esté en aumento. Muy bien. Bueno, partiendo del trabajador como eje central de esta discusión y de los salarios, se entiende que el salario mínimo pues debería de permitir al trabajador promedio acceder a la canasta familiar. Sin embargo, históricamente hemos visto que en la República Dominicana el costo de esa canasta familiar, cuando lo comparamos con el salario mínimo de los trabajadores, es bastante elevado. Y eso nos hace a nosotros pensar, ¿qué podemos hacer para cerrar esa brecha, si se quiere, entre ingreso y costo de la canasta familiar que afecta al trabajador dominicano promedio? Vamos a iniciar con el señor representante de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Bueno, es una política multisectorial. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el nivel de productividad que debemos de tener para producir yuca? Eso está establecido. ¿Por qué no lo tenemos? Eso habría que saber por qué no lo tenemos. ¿Cuál es el nivel de productividad para el plátano y así una serie de servicios? Como nosotros no estamos produciendo a nivel de la productividad con los recursos existentes, entonces tú vas a tener una cadena de costo altísimo. Otra cosa, en la intermediación no es posible que unos productores de chocolate, unos productores de gofio,
en la cadena de producción vendan un producto a 30% al intermediario y termine en 60 pesos en el mercado local. Eso es, en ninguna economía se da ese tipo de fenómeno organizada, de que un precio del productor al consumidor tenga el 100%, el doble de aumento. Entonces es una cadena que hay en República Dominicana, eso es así. Otro elemento para tú poder bajar precio, cuando tú analizas, yo siempre he dicho que la única voz digna de fe son los estados financieros de la empresa, los estados financieros auditados. ¿Qué dicen los estados financieros auditados del sector empresarial? Que ellos no invierten en tecnología. 0.00007% del gasto lo invierten en tecnología, y son algunas. Entonces, una sociedad donde el empresario no invierte en tecnología, en desarrollo, entonces no va para ninguna parte en ese aspecto. Se habla mucho de que los costos laborales son altos. Mira, yo siempre he dicho una cosa, yo he revisado muchos estados financieros y el costo laboral, remuneración, en términos de salario, seguridad social, todo lo que tú entres en ese paquete, no pasa del 8% de todos los costos y gastos de la empresa. Del 2006 al 2013 se mantuvo en 8%, mientras que el capital, el patrimonio de la empresa aumentó de 491.000 millones a 1 billón. Eso es descomunal. Mientras se mantienen estancados los salarios en los gastos y costos de la empresa, el patrimonio de la empresa, según los estados financieros auditados presentados a la Dirección de Impuestos Internos, pasó de 491.000 a 1 millón. ¿Eso qué te quiere decir? Que es una economía altamente productiva en términos económicos. Lo que no es altamente productiva en términos técnicos, tecnológicos, para producir un determinado producto. Otro elemento que afecta que los productos lleguen caros no es el costo laboral, porque ya los estados financieros dicen que no es el problema de la infraestructura. Paradero es una zona excelente para el guineo, para el café, y yo me encuentro que allá que los productores por un problema técnico no pueden procesar su café o no lo pueden bajar porque la carretera no sirve. Ya eso tiene un costo muy elevado en la economía. Y tú te encuentras Icomé, tú te encuentras Asua, que tú vas al proyecto AC2 y tú encuentras la misma situación. En ese aspecto hay un problema de infraestructura, un problema de que el empresariado, como eje central del sistema capitalista, juegue su rol de invertir en investigación y desarrollo. Le cuento brevemente, analizando unos estados financieros de una empresa donde yo estuve trabajando, encuentro que la empresa, me equivoqué porque yo pensaba que un valor de un vehículo que había era de 400.000 pesos y el empresario me dice, no, es de 4 millones de pesos. Cuando yo comparo que él tiene 4 millones de pesos invertido en un carro y comparo que no tiene nada de información técnica en desarrollo, digo, ya ahí hay una concepción totalmente contraria a una economía productiva y competitiva. Y el meollo está en la cultura empresarial en cuál se ha estructurado República Dominicana. Porque el trabajador no decide productividad, no decide productividad. Quien comanda la empresa, el empresario, junto con el Estado, es el que determina hacia dónde vamos. Muchas gracias, doctor Albuquerque. Bueno, mire, yo creo que son realmente un conjunto enorme de factores que inciden en toda esta situación. Lo ideal sería, por ejemplo, que cada año el Comité Nacional de Salarios se reuniera y sobre la base de una medición de la productividad y una medición de la inflación que la hace anualmente el Banco Central de la República, se fijara cuál va a ser el incremento del salario. Bueno, en la discusión que hubo ahora sobre la modificación del Código de Trabajo, que al final tuvo que posponerse, el sector sindical lo planteó. ¿Cuál fue la respuesta del sector empresarial? No, imposible, porque, y si de repente la inflación, como sucedió en el 2003, es el 57%, vamos a aumentar el salario el 57%, eso es imposible. Ahora podemos hacerlo porque la inflación es del 2, del 3%, pero no podemos fijar que anualmente se revisen los salarios mínimos sobre la base de la inflación y de la productividad, porque puede haber una circunstancia económica excepcional que provoque entonces cierre de empresas y un aumento y un incremento del desempleo, como sucedió en el 2003. Ahora, ¿cuál es la gravedad del asunto en estos momentos? Que esa crisis del 2003 está todavía afectando el poder adquisitivo de los trabajadores, porque aun cuando cada 2 años se ha ido aumentando el salario mínimo, todavía hoy
en el 2017, todavía no se ha podido recuperar el poder adquisitivo que tenía el trabajador antes del año 2003, por efecto de esa inflación brutal que nos afectó a todos. 1.500.000 personas de clase media fueron a la pobreza. Entonces eso deprimió, cayó el poder adquisitivo de los trabajadores y aún todavía no se ha recuperado. Se han mencionado elementos muy importantes. Yo quiero referirme al último, y es qué pasa a partir de la crisis del 2003-2004 en República Dominicana. Pues algo diferente a lo que pasó en República Dominicana luego de la crisis que tuvimos en 1990. En ese momento, en el país se hicieron una serie de reformas estructurales, que es lo que venimos abogando desde el CRES, para incrementar los ingresos y la productividad y mayores puestos de trabajo productivo. Una serie de reformas estructurales que tuvieron como consecuencia que el ingreso de los trabajadores, medido por el Banco Central, se incrementara entre 1991 y el año 2000 en más de 37%. Lo que no ha sucedido luego de la crisis de 2003-2004. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, ninguna autoridad ha implementado reformas, políticas públicas que tiendan a mejorar la productividad de los trabajadores para que tengan mayores ingresos y para que estas discusiones de el tema de si el poder adquisitivo o si lo que les ingresa es suficiente para poder adquirir los bienes que calcula la canasta, el Banco Central en la canasta de los diferentes quintiles, es suficiente. Otro punto interesante que sucedió en los 90, la tasa de desempleo se redujo de unos 23% que estaba en 1990 a menos de 14% en el año 2000. Y ahora mismo tenemos más o menos el mismo nivel del año 2000. De nuevo, por la ausencia de políticas públicas que estimulen el incremento en la productividad real, verdadero, no por las estadísticas, que lo sientan los trabajadores en los ingresos y que por tanto puedan tener un mayor poder adquisitivo. En vista de que lograr una mejoría general de la economía de nuestro país requerirá del esfuerzo conjunto de todos los actores que participan en ella, ¿cuál entonces sería el mejor criterio? ¿Cuál sería el esfuerzo adicional que se requiere de cada uno de los sectores, del sector sindical, del gobierno, de los empresarios, para lograr esa mejoría y que al final este criterio de aumento del salario no termine perjudicando a ninguno de los sectores ni a la economía del país, y poder devolverle a nuestros trabajadores y trabajadoras condiciones dignas de vida? Bueno, la pregunta anterior era cómo bajar el costo, era la pregunta que se hizo, pero bueno, cada cual opinó más o menos, era la pregunta. Ahora, si tú quieres, de mi punto de vista, de lo que nosotros consideramos, yo siempre he dicho y sostengo que quizás nadie quiere discutir eso porque el masismo se perdió, porque el comunismo se cayó. Siempre he dicho, el papel clave es de la burguesía, del empresariado. Él es el que tiene que marcar el juego, porque él es el capitalista. El comportamiento de él influye mucho en lo que venga después. Si tú, por ejemplo, ¿cuánto fue la ganancia declarada del sector empresarial en el 2013? 254 mil millones de pesos. Es una ganancia descomunal. ¿Qué hizo el empresariado con esa ganancia para impulsar la economía, para impulsar otro proyecto? No se sabe. A ciencia cierta no se sabe. Entonces esas son, ¿qué hace el empresariado con la subvención? ¿Impacta o no la productividad y la competitividad de la empresa? Entonces, hay que abogar por una serie de cambios. Yo no le llamo reformas estructurales porque la reforma estructural en este país es reforma al estilo neoliberal chileno, que todo el mundo lo sabe, que eso es lo que se busca. Yo abogo o abogamos por crear un ambiente de confianza, donde ningún sector quiera imponer el costo del cambio a otro sector, que es lo común. Hay un cambio, o el gobierno lo quiere imponer creando más impuestos, o el empresariado lo impone aumentando los precios de los bienes y servicios. Y si el presidente crea un ambiente de confianza entre los sectores y abogamos porque lo que pactamos y vamos a cumplirlo, yo creo que eso es un ambiente más favorable para esos tipos de cambios. Sí, por ejemplo, con el pacto fiscal abogamos por unos principios, acordamos unos principios
y después que acordamos unos principios, todo el mundo para su casa. Y eso se quedó así. Entonces no hay confianza, es un elemento de la confianza importante de que el gobierno central dé señal de que lo que se pacta para uno encarrilar la economía hacia un sendero mucho mejor que lo que históricamente viene recorriendo. Ojo, hay un elemento que es antes de la crisis del 2002, 2003 hasta el 2004, y era que históricamente los ingresos, el costo laboral está muy por encima de los ingresos promedio familiar, porque yo lo calculo no por el salario mínimo, sino por el ingreso familiar. Según la Oficina Nacional de Estadística, 1.33% en los hogares está empleado. Quizá ustedes dirían, bueno, yo no puedo dividir hombre ni mujer, pero es una división matemática. Eso quiere decir que menos de un 1% por cada hogar está empleado. Eso quiere decir que hay un problema también de generación de empleo, pero si ustedes analizan que hay mucha pérdida de empleo es porque no existen los mecanismos, no existe un sistema emprendedor que vaya y ponga a la gente los recursos, la tecnología, el conocimiento necesario para aprovechar la oportunidad de que le brinda el medio. Muchas gracias, don Rafael. Mire, yo retomo un poco lo que dijo el representante del CRES. O sea, nosotros tuvimos en el 90 una crisis profunda. Yo no sé, los jóvenes no recordarán tal vez, pero fue una época en que había colas enormes para poder comprar gasolina, el país estaba apagado totalmente, no se encontraba ni siquiera leche para el consumo. O sea, fue una crisis bien profunda y sin embargo la superamos. Y fue sencillamente la terminación de un modelo, el modelo de la sustitución de importaciones. Bueno, y pudimos superarlo con éxito. Pero en esos finales ya de los años 90 y comienzos del siglo XXI, el país tiene que enfrentarse a un modelo que es universal, que no es un modelo propio de la República Dominicana, es la globalización que se impone. La globalización que se impone con todas sus bondades, pero que también nos trae perdedores, también nos trae problemas serios. Tenemos, por ejemplo, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con Centroamérica. Bueno, el tejido empresarial nuestro tal vez no estaba preparado para hacer frente a ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, y la mejor demostración es, no hablemos con los Estados Unidos, que es asimétrica, la primera potencia con un pequeño país, hablemos de Centroamérica. En estos momentos Centroamérica exporta más a la República Dominicana que lo que exporta República Dominicana a los países de Centroamérica. Muestra evidente de que no estaba preparado el sector empresarial para poder hacer frente a todos aquellos males, aparte de las bondades que trae la globalización. Hay que recordar, bueno, que ese sistema del estado de bienestar termina, comienza en los años 90 toda aquella propaganda con el neoliberalismo, el consenso de Washington en el mismo 1990, con la Thatcher, con Reagan, pero bueno, eso hace crisis también. En 2007 comienza una crisis tan profunda o más profunda que la crisis económica de 1929, y esa crisis, bueno, arrastra a todo el mundo. Y sin embargo la República Dominicana crece, de tal manera que yo recuerdo en el 2004, cuando nosotros llegamos al gobierno, el Producto Interno Bruto era 22.000 millones de dólares. En el 2012 ya estaba por encima de los 66.000 millones de dólares. Quiere decir que el país ha ido creciendo. Sin embargo, ¿a dónde tenemos el gran problema? El gran problema está en la distribución de la riqueza. Tenemos un país todavía con un porciento importante de pobreza que ha ido disminuyendo. De manera que es evidente que tenemos que sentarnos el sector empresarial con el sector gubernamental y el sector sindical a discutir qué modelo queremos para el país y cómo podemos lograr que ese crecimiento que ha tenido impresionante el país, que en año ha crecido más de un 7%, pues ese crecimiento promedio de más de un 5% podamos traducirlo en que haya menos pobreza y mayor equidad. Muchas gracias, don Rafael. ¿Y Miguel?
Bien, pues a mí me parece que estamos hablando de lo mismo todos, lo único que con diferentes nombres de las cosas. Uno de los panelistas dijo que no le gustaba llamarle reformas estructurales, bueno, pero esas reformas estructurales de los 90, a las que yo hice referencia anteriormente, fueron las que redujeron la pobreza desde 1900 o entre 1992 y en 1996 en aproximadamente un 24%. Y como mencioné anteriormente, los salarios se elevaron en esa época en más de 37% y el desempleo se redujo casi un 40% entre 1990 y el año 2000. Entonces, ¿a qué me refiero concretamente para dejar la idea en los televidentes? Bueno, se mencionaba anteriormente a Centroamérica, el doctor Alburquerque lo mencionó. Bueno, salió en la prensa recientemente un estudio del CRES donde demostramos o probamos, como lo hacemos siempre, de que los combustibles son un 30% más caros en Centroamérica que lo son en República Dominicana. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde dice que el transporte es mucho más caro en Centroamérica que lo es en República Dominicana. Tenemos unas tasas impositivas muy altas comparadas con toda la región de Latinoamérica, la más alta de tasa del ITEVI si nos comparamos con los países de Centroamérica. Las empresas dominicanas tienen que invertir más horas para poder hacer las declaraciones de impuestos según el estudio del Doing Business del Banco Mundial. Quiero decir, hay una serie de cosas que hacer en República Dominicana, empezando por el Código Tributario, que reduciría una gran cantidad de esos costos. Hay que ver la parte de seguridad social, nueva vez, las AFP, cómo ese dinero que ahora mismo está financiando el déficit del gobierno puede ir esos ahorros a los trabajadores a financiar actividades, emprendimiento productivo para darles trabajos a ellos y mayores ingresos. Es decir, hacen falta muchas cosas verdaderamente para que tengamos una República Dominicana productiva, no en términos de números, de estadística, sino que verdaderamente la sientan los trabajadores. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos invitados, ha sido un gran placer. Y gracias a ustedes. Quédese con nosotros acá en Contrapunto. Luego de toda la información que hemos tenido en el programa en el día de hoy, podemos hacer algunas conclusiones. La primera de ellas es que se hace importante pensar en la relación entre salarios y productividad promedio del trabajador dominicano. La segunda es que en el debate de la República Dominicana sobre este tema no podemos dejar de lado los costos no salariales en lo que incurren las empresas para operar en nuestro país, como lo son, por ejemplo, una deficiencia en la red nacional de transporte, como lo son una deficiencia en la red nacional vial, como lo son las múltiples necesidades que tienen los trabajadores promedios y que deben de suplir con un salario que de por sí ya es bajo. Si a ello le sumamos que el debate sobre la reforma del Código de Trabajo en la República Dominicana es un debate que se ha postergado de forma reiterada, nos parece que es importante abordar este tema desde una óptica integral, desde una óptica de derechos adquiridos por parte de los trabajadores, pero también desde una óptica de viabilidad y sostenibilidad económica, que es, al final del día, lo que nos interesa a la República Dominicana. Pues no olvidemos que los salarios suponen uno de los costos de operaciones de las empresas extranjeras en nuestro país y uno de los elementos de la República Dominicana como destino de inversión. Y al ser un país que depende enormemente del flujo de capitales extranjeros, queremos seguir siendo competitivos, pero al mismo tiempo debemos de retribuir a nuestros trabajadores de la forma más digna posible. Y después de esta interesante intervención de mi compañero Emil, quisiera centrar mis conclusiones desde una doble perspectiva. Desde una visión internacional del salario, hemos visto que en el último decenio ha habido una desigualdad salarial mayor en todos los países del mundo, a pesar de que tenemos que reconocer que todos los países han intentado, y muchos lo han logrado, aumentar el salario mínimo como forma de ayudar a los miles de trabajadores y trabajadoras pobres del mundo y también como forma de combatir la pobreza. Esto ha sido así en las economías más desarrolladas, que sin embargo no tienen esa tendencia futura tan positiva en la evolución del salario, mientras que no podemos olvidar que la grave crisis económica y financiera global afectó mucho nuestras economías y los países menos desarrollados vieron un estancamiento en la situación del salario.
En el caso particular de nuestro país, este debate es muy reciente y hemos visto que el Ministerio de Trabajo ha llegado a la resolución 05-2017 y aumenta en un 20% los tipos de salarios mínimos en nuestro país. Este aumento equivaldría a más o menos 2.000 pesos sobre cada uno de los montos existentes. Y todavía queda el reto y nos preguntamos cómo subsanarlo, porque el costo actual de la canasta básica que se toma como referencia para la revisión salarial de cualquier actividad económica en nuestro país, sigue superando mucho en monto el tipo de salario mínimo que manejamos. Todavía no estamos tan cerca de conseguir el ideal de que nuestros trabajadores puedan solventar todos sus compromisos familiares y tener una vida más justa, más digna, conforme a los trabajos que realizan. Así que sigue abierto este debate, hay posiciones en contra que señalaban que probablemente este aumento podría acarrear una serie de desempleos masivos. Sin embargo, hay quienes defienden el aumento y dicen que a pesar de que en la última ocasión en que se favoreció a los trabajadores dominicanos con un aumento salarial en el año 2015, no consiguió este despido masivo en las empresas dominicanas, puesto que en el 2014 la tasa de desempleo rondaba el 14% y en la actualidad no ha aumentado. Bueno, luego de un interesantísimo programa, solo nos queda decir gracias. Muchas gracias, Marjorie, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @contrapunto_rd. Ustedes ya tienen todos los argumentos, tienen todas las posiciones y están en la facultad de analizar este tema, de tener su propia opinión. Cuéntenos ahora cuál es su opinión. ¿Ha sido buena la evolución? ¿Ha sido buena la negociación y su resultado final? Bueno, hasta pronto en una próxima entrega de Contrapunto. Hasta luego. Hasta la próxima.